Bueno, volvimos después de este querido Milo J que, bueno, se las trae, como veníamos diciendo Anita. Bueno, ahora vamos con el bloque, saben que este segundo bloque nosotros vamos rotando, ya lo contamos hasta el hartazgo. Esta vuelta me tocó en la literatura y la verdad es que me toca ser un poquito atrevido. Te van a decir, ¿y de King Kor no sé qué es? Un atrevido. Pero la verdad es que quería compartirles, vamos a atravesar esta columna por un tema común de autores, en donde un poquito de autobombo. Un poquito de autobombo, ¿no? Un poquito. Toca. Editorial Duncan, Historias Enganchadas, es mi segundo libro. Y vamos a leer uno de esos cuentos. El tema común que va a tener esta columna, en especial hoy, va a ser el fascismo y o el antifascismo. ¿Dónde estamos parados en el mundo en este momento? ¿Dónde estamos en el país? Con la visión que tenemos sobre el fascismo, en contra del fascismo. Pero básicamente creo que es un llamamiento, más allá de que sabemos que hay fachos que odian, no fachos que se dicen no fachos, pero que también odian, pero básicamente creo que lo más importante es buscar dentro de uno, de la conciencia de uno y una, cuánto odiamos, cuánto no odiamos y cuánto nos creemos bastante progres, pero somos una manga de truchos, imposible de disimular, y creo que ya están cayendo las caretas. Y lo mejor de esta etapa tan de transición hacia algo que no sabemos qué es, creo que se están cayendo las caretas. Y tengo una frase de cabecera que dice: los fachos o los dinosaurios no es que desaparecieron, supieron esconderse muy bien. Pero dicho esto, les voy a compartir un cuento que está en mi segundo libro. Yo tengo tres, bueno, por ahora 2 libros publicados. La primera se llama Obra Maestra, que es una novela. No porque yo me creía capaz de escribir una novela que es una obra maestra, sino porque, bueno, léanla. La obra maestra es el destino, que hace uno con el destino. Y el segundo, publicado, que se llama Historias Enganchadas. También tiene unas particularidades, bueno, léanlo y se van a dar cuenta. Se viene el tercero, no voy a spoilear. Shh, no digan nada. Estamos en vías de publicarlo y demás. Ya se terminó, ya es mucho. Pero bueno, vamos a Historias Enganchadas y les quiero compartir, siempre en el tema del fascismo, los 10 puntos clave sobre el facho y o la facha. Es una especie de test para que vayamos concientizando, y si vieron alguna vez alguna persona con estas características que voy a enumerar, y o alguna que puedan encontrar sinceramente adentro de ustedes, de cada uno de ustedes. Dice así: 1. Las fachos y fachas odian de forma visceral. Sí, desde las tripas, todo lo diferente de sus usos, buenas costumbres y moral. Ejemplo: negro de mierda, puto, inmigrantes. Y como por lo general le resulta difícil argumentar por qué odia lo que odia, su actitud está basada en miedos internos a lo diferente. Pero como es más fácil echar culpas a los otros antes que enfrentar miedos e ignorancia propia, entonces todos los demonios internos estarán siempre afuera de cualquier mente de facho. 2. Le importa el qué dirán. Es decir, le importa la opinión de la gente como uno. O sea, otros o otras fachos y fachas. O tal vez no tan fachos, pero sí, por lo menos, hipócritas. Es fundamental para el facho ser bien visto, bien vista, con el ojo ajeno. Y para eso tiene que construir una imagen de éxito. De éxito, entre comillas, egoísta y superficial. Porque para los fachos todo éxito está conquistado en base al mérito propio. En este sentido, el frase del estilo: a mí nadie me regala nada, no trabaja el que no quiere, cosas que no pueden pagar. ¿Y qué pasa cuando usted facho o facha lo echan del trabajo? ¿Qué pasa? Por supuesto, ni cabe aclarar que no cree en la igualdad de oportunidades, ni cabe aclarar que no cree, sino que desmerece el trabajo cooperativo y alimenta el nivel de competencia entre sus semejantes y la envidia. La izquierda se divide por ideas, mientras los fachos se unen por intereses. Es decir, los fachos ricos se unen para concentrar mayor riqueza, mientras los fachos pobres se unen aún en contra de sus propios intereses, votando a los fachos ricos, perdiendo así la noción de ambos esclavos. Amos y esclavos. En realidad, el esclavo desea parecerse al amo. 3. El facho o la facha recurre a la doble vara. Desprecia al Estado en público para que no beneficie a los pobres, pero quiere que lo público lo beneficie el privado. Por ejemplo, si no paga impuestos, exigen que le den moratoria. También recurre al amiguismo, a ver cómo se acomoda. Decirle a tal o cual que vas de mi parte. Es una de sus frases para dar muestras de poder que impresione a otros. Pero también se arrastra frente a quien tenga un poco de poder.
Hablando de poder, se escuda en las instituciones y los valores republicanos y defienda la democracia mientras la democracia no pretenda proteger al más vulnerable de una sociedad. Cuando esto último ocurre, aparecerá una palabra clave, demagogia, relacionada con la democracia. Sin embargo, no habla del poder real, no habla de multinacionales, ni bancos, ni potencias mundiales saqueadoras. Es tal la sumisión que logran ejercer los fachos poderosos en nuestras mentes que lograron que hablemos de la medición de la pobreza, pero no de la medición de la riqueza, puesto que para haber menos pobres, el rico tendría que ser menos rico. 4. La ideología del facho consiste en repetir consignas y conductas que provienen de tradiciones, las cuales son inamovibles, como si el mundo no cambiara. Libros de historia, radios, canales de televisión, portales de internet que repiten y repiten hasta que logran construir cierta sensación de sentido común entre comillas. Lleva a aceptar noticias falsas como verdaderas, destruyendo el espíritu crítico y sin importar si ese falso sentido común implique degradar al ser humano. Eso al facho no le importa. De hecho, aprende a naturalizar la degradación de la condición humana, inclusive la suya propia. Es que para adueñarse de la memoria individual y la de los pueblos, los fachos más poderosos se adueñaron de la historia. Ejemplo, las calles y principales avenidas de muchas localidades y barrios tienen nombres de genocidas. Los fachos fusilan en nombre de la libertad, queman libros y enseñan a odiar lo autóctono de cada pueblo. El facho no tiene patria. Solo busca imitar a la supuesta civilización europea, los estándares de vida de las potencias saqueadoras y odiar a la barbarie del indio. 5. El grupo social al que siempre le echará la culpa el facho o la facha es, y será así siempre, a la clase baja de la sociedad o al diferente. El hombre y la mujer pobre o los seres diferentes no merecen derechos humanos, excepto servir al facho. Si el pobre ríe fuerte o baila en una murga, es un negro de mierda. Y si reclama por sus derechos, es un quejoso que fastidia con sus manifestaciones, marchas y piquetes. Mientras tanto, el facho proveniente de clase media puede presentar en muchos casos la epidemia de la amnesia de clase social, al querer imitar a los ricos y frustrado. Frustrado adrede porque el mismo sistema no puede lograr igualarlos en nivel de poder de consumo. Votará ricos por ser ricos y así pretender parecerse a ellos, y evitará cualquier intento de igualdad e inclusión que acerque a las clases pobres a ser clase media. Y ahí escuchamos al facho que están festejando. 6. El facho, la facha, usa buenos términos y lenguaje moderado para decir atrocidades, aunque también, y en voz baja, admiten soluciones drásticas, siempre violentas, en cuanto a la pobreza y demás diferencias de los cánones fachos. Ejemplo, se vino el surdaje, que los maten a todos, hace falta mano dura, hay que echarlos del país. Sobre esto último, cabe aclarar que no molesta en sí la inmigración. En su mayoría los fachos también provienen de antepasados inmigrantes. Lo que fastidia al facho es que el inmigrante sea pobre y se salga del estereotipo de blanco y ario. 7. Cuando muere un pobre dirá, algo habrá hecho, por algo será, en algo andaba, si no los matás de chicos, ellos nos terminan matando a nosotros. Uno menos, era pobre porque quería serlo. Si se reprime el pobre, el facho o la facha, también dirá que el poder está poniendo orden. Si el pobre roba, desespera al facho, por no decir que desquicia a la clase media de la clase alta fachista. Por cierto, para los fachos y las fachas, los que roban son negros de mierda mal vestidos con gorritos y viseras. Y es capaz de cruzarse de calle para no toparse con pobres, aunque nunca presta atención a los banqueros que con sus trajes y buenos modales saquean países enteros, fugan capitales a cuevas o paraísos fiscales, y como tiene contacto con la justicia y medios de comunicación corruptos y poderosos, termina dando clases en universidades famosas y prestigiosas. Nada actual. 8. Un facho siempre dice tener un amigo judío, pobre o puto, con tal de sentir y mostrarse como una persona de bien que no discrimina. 9. Un facho dice que está abierto al diálogo, pero en el fondo está convencido de tener la razón siempre. Y se terminó carajo. 10. Estos 10 puntos son una ironía, lector-lectora. Igual, chequemos en nuestras conciencias, ya que por más abiertos de mente y corazón que parezcamos, siempre pueden escapársenos algunos de estos puntos fachos y podríamos llevarnos una desagradable sorpresa. Dicho esto, creo que hay bastante realidad, y creo que a esta altura ya dividimos los bandos, hay de todos lados fachos, de izquierda, de derecha hay fachos. Voy a ir con un segundo texto que abarca este tema también, y que siempre erróneamente, fíjense como aún en la historia el fascismo pudo censurar, pudo tapar, pudo acallar ciertas voces
que este poema que les voy a compartir siempre se lo atribuyeron a Bertolt Brecht, al dramaturgo, cuando en realidad no es de Bertolt Brecht. Primero lo vamos a leer y después les comento por qué fue un autor tan censurado. Primero, el poema dice así: primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Este poema es de Martin Niemöller. Disculpen mi alemán, no lo hablo. Pero fíjense cómo la historia se encarga de anular a las personas que de alguna forma se destacaron y tuvieron una voz importante. Y fíjense que les estoy contando que una actriz famosa como Sipe Linkowski se equivoca y filma un video en YouTube diciendo que fue de Bertolt Brecht cuando era de Martin Niemöller. Y les voy a comentar más o menos este autor en una frase de Calle 13 de la canción Calma Pueblo, que dice: mi estrategia es diferente, por la salida entro, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. ¿Qué les quiero decir con esto? Con este fragmento de Calma Pueblo de Calle 13. Martin Müller, de 1892 y fallece en 1984, era un pastor luterano alemán, que al principio se afilia en los 30 y tiene como una gran simpatía por el nazismo. Entonces él puede contar la historia desde adentro del sistema y puede describir lo que sucede y apoya el nazismo hasta que el nazismo empieza a mostrar sus verdaderas garras. Empezó apoyándolo a Hitler en 1933, creyendo que iba a ser un gobierno nacionalista y controlable. Entonces, acá vale como más, creo yo, el poder descriptivo de lo que era la censura, de lo que era la cancelación, esa palabra tan de moda que hoy se cancela a muchas personas. Antes se las cancelaba por detalles mínimos de decir que una persona era mufa, por ejemplo, o se lo cancelaba por ser zurdo o por ser diestro, y hoy se la cancela por cualquier cosa. Hoy hasta se la acusa de violaciones y de vejámenes, de ese tipo de cosas, y se cancela a una persona. Con Martin Niemöller, los nazis, cuando intentaron subordinar la iglesia al Estado, él, que había sido nazi, pasa a liderar la resistencia religiosa con el movimiento de confesión. ¿Qué le pasó a Martin Niemöller? Fue arrestado en el 37 y pasó 8 años, recuerden, era nazi y lo llevan 8 años en campos de concentración. Principalmente estuvo en Sachsenhausen y Dachau. Él sobrevive. Después de la guerra se dedicó al pacifismo, los derechos humanos y la reconciliación alemana. Digamos que no tiene una obra principal, sino que su escritura y sermones giraron en torno a 3 ejes. Precisamente la resistencia al nazismo, criticó la complicidad de la iglesia y la sociedad alemana con el régimen. Insisto, no es coincidencia que después este poema que les leí se lo adjudicaron a Bertolt Brecht. Trataron de borrarlo a Martin Niemöller de una manera brutal, lo cancelaron. Entonces él plantea después, como segundo eje, la fe versus el poder político. Argumentaba que la iglesia no puede callar cuando el Estado viola valores básicos de la humanidad, de la degradación humana, no puede ser oídos sordos. Y 3, él hace una autocrítica y responsabilidad. Este poema es justamente eso, un mea culpa colectivo, que está relacionado con el texto que humildemente es mío, con el hecho de hacernos cargo de que, nos guste o no, por más progres que nos hagamos, siempre un lado facho vamos a tener. Pero básicamente esto parte de lo que es lo que habla Martin Niemöller, del costo de la indiferencia frente a la injusticia. Entonces es este poema, su obra clave, que lo escribió después de 1945, después escribe una autobiografía que cuenta su paso oficial de submarinista del ejército alemán a pastor, y después escribe sermones que los escribe un poco a modo de resistencia como sobreviviente, y también explica cómo sobrevive esa fuerza de voluntad, esa fe, como una fuerza inexplicable a la mente. Se sale de los libros, se sale de la estructura. Y básicamente es un hincapié y un mensaje maravilloso que es: la indiferencia tarde o temprano te va a dejar solo. El poema no habla de nazis por nombre, no los nombra a los nazis tal cosa, no denuncia a los nazis, funciona como una advertencia general. Fíjense la actualidad que hoy tiene. Los autoritarismos avanzan dividiendo a la gente en grupos y contando que cada grupo piense: no es mi asunto, no es mi problema, no me hago cargo, sálvese que pueda. Cuando el silencio se vuelve la norma,
Si vos te quedás sin aliados, y te quedás sin aliados cuando te quedás sin protección, cuando te toca a vos que te ataquen, si vos fuiste cómplice, hacete cargo de que te hiciste cómplice. Él funda el movimiento de la confesión, que se oponía a la influencia nazi en la iglesia, y el legado que deja es un símbolo de lucha contra la indiferencia y la opresión. Critica la pasividad de la iglesia como poder y la sociedad alemana ante el nazismo. Con Niemöller lo que podemos hacer es unirlo a un teólogo luterano alemán, von Fioller, que pasó de la resistencia pasiva a conspirar activamente contra Hitler, cosa que Niemöller no hace. Están en el mismo contexto, solo que la pregunta es, ¿qué hace un cristiano cuando el Estado se vuelve criminal? Criminal, llámese desde el golpe de Estado del 76 al Estado nazi, o, bueno, todos los racismos de autoritarismo que vemos hoy en día. Entonces, en este caso, von Fioller, lo que se recomienda leer es Resistencia y Sumisión, es más teológico quizás, es más específico. Otra autora con la que se puede relacionar a Niemöller es Hannah Arendt, que es una filósofa judía alemana que analiza el totalitarismo y acuña el concepto de la banalidad del mal. Fíjense si esto es actual. Lo malo nos pasa a ser estúpido y superfluo. Bueno, no pasa nada, es así porque es así, pobrecito. Es natural ser un hijo de su madre. Es natural discriminar al otro, es natural. Pero para que haya uno que discrimina en el poder, de alguna forma, por el consentimiento de cada uno de nuestro poder individual ciudadano, hubo una complicidad que lo ayudó a llegar a ese, el que sea, izquierda, de derecha, peronismo, antiperonismo, radicalismo, Milei, lo que quieran. Siempre hay un facho, un lado facho que está oculto, pero que a veces aparece más que en otras épocas que en otras. Este es el caso, quizás. Ahora tenemos un fascismo absolutamente desinhibido y que se muestra como es, y que puedes estar o no de acuerdo. Por supuesto, no es mi caso, pero de alguna forma hay una complicidad ciudadana y creo que, humildemente esto lo digo en lo personal, creo que estamos llegando, por un lado, al que se vayan todos del 2001, que eso nos va a resultar conocido a quienes ya lo vivimos, pero por otro lado ya creo que pasamos esa barrera y estamos llegando a, señores, hagámonos cargo, esto es responsabilidad ciudadana, porque esto es lo que hay y qué hacemos si tomamos el toro por las astas a nivel ciudadano y dejémosle de echar culpas a papá presidente, mamá presidenta, a si Cristina, a si Milei, a si quien sea. Esto es un poder ciudadano. Insisto, creo que lo he dicho en algún programa, la democracia tal cual la conocemos, que viene de 1789, de la época de la Revolución Francesa, tal cual la conocimos, ya no existe. Entonces el desafío ciudadano que tenemos es básicamente qué hacemos con esta responsabilidad ciudadana que le encajamos a un tipo o una tipa para que se hagan cargo y para después de todo no hacernos cargo que tenemos un poder ciudadano, no hacernos cargo que podemos unir, que la unión hace la fuerza y de pronto, si no nos gusta cómo gobierna un presidente, decir, señores, a mitad de mandato hacemos un referéndum y te decimos, che, seguí, te damos un voto de confianza para que sigas 2 años más, por ejemplo, o no sigas, no estamos de acuerdo. Pero no sé si estamos todavía preparados para semejante conversación. No porque subestime el poder del pueblo, pero inevitablemente vamos a llegar a la conciencia de la era del poder ciudadano y de la importancia. No sé, Anita, ¿qué querés agregar? Bueno, fuerte. ¿Qué puedo decir de todo esto? Primero y principal, que todos tenemos un facho adentro, sí, en menor o mayor medida, y todos tenemos un revolucionario también adentro, digo, la contracara. Mucha gente tiene miedo de mostrar su verdadera cara, ¿no? Tiene miedo de jugársela, de decir lo que piensa, para donde sea que piense, porque ya no podemos decir piensa bien, piensa mal, eso ya es blanco-negro, no existe, pero creo que hay que jugársela. Me parece que lo que ha ocurrido en la historia y esta cuestión de que nos tropezamos una y mil veces con lo mismo, ¿no? El que no sabe de historia está condenado a repetirlo. Hay mucha gente que sí sabe de historia e igual tiene ganas de repetirla, porque creo que en algún punto se definen un poco así. Y también estamos los que luchamos contra eso y en algún punto nos la jugamos con el discurso, con las palabras, con las elecciones de los autores, con las elecciones de los músicos, con las elecciones de los temas. Hablar de arte y de cultura también es una forma de hacer catarsis, pero es una forma también de decir quiénes somos, cómo pensamos. Y creo que posicionarnos desde el lugar en el que nos posicionamos no nos convierte en personas mejores o en gente de bien, como se dice hoy, que no sé quiénes son, la gente de bien o del mal. Pero sí creo que
Nosotros estamos en el modelo contrario al fascismo y lógicamente lo condenamos. Y creo que estamos yendo a un modelo todavía peor del que se ha vivido en el pasado. Porque vivir del fascismo pasado también es una melancolía que no sirve para nada. Las nuevas generaciones que hablan del fascismo pueden llegar a superar eso que nosotros vemos como aberrante que ha pasado en el pasado. Entonces, creo que también un poco lo que leyó Hernán de su propia producción y de Martín de Moiler, que realmente se ha jugado muchísimo, también como Bertolt Brecht, pero bueno, se lo adjudican a Brecht también para tapar a otra persona, ¿no? Porque ¿para qué le vamos a dar protagonismo a dos? Dejémoslo a ese que ya era zurdo, no lo pongamos a este otro, que era como, no sé, si salvando las distancias, yo pienso en Mujica, ¿no? Sí. Pienso en Mujica, sí. Mujica era un sacerdote que se la juega, pero primero le daba misa a los ricos, sí. Hasta que en un momento entendió que estaba parado en el púlpito equivocado, sí. Y cuando lo entendió, lo callaron y lo mataron. Entonces creo que también hay algo de el jugarse y de entender dónde uno quiere estar parado. Y las palabras suelen ser nuestra mejor herramienta hoy y nuestra mejor arma. Como diría René de Calle 13, si no tengo balas, solo tengo palabras. Así que creo que es todo lo que podemos decir, los combinamos a pensar, que cada uno piense también, se lleve estas palabras y reflexione en su casa, porque simplemente nosotros no venimos a decirles cómo tienen que pensar, sino que venimos a decirles cómo entre todos podemos pensar una sociedad mejor, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Pensar una sociedad mejor que nos incluya. A todos. Así que, sin más preámbulos, lo pasamos al próximo tema. Vamos al próximo tema y antes, bueno, investíguense, indáguense el lado fachita que tengan. ¿Vamos al tema? Al tema Solidificando de Miller.